No figura que haya grabado. No sé si está. Ahora sí, ya figura que está grabando. Bueno, vamos a ver entonces si comparto una presentación que, como les digo, no es muy larga. Es básicamente para orientar. Recuerden que mientras yo estoy presentando, pues me puedo perder que levanten la mano, así que no hay ningún problema en que si tienen algún tipo de pregunta en el momento que no pueda esperar al final, me interrumpan en ese momento. No tengo ningún inconveniente. En primer lugar, pues por favor me confirman que tienen la presentación en sus pantallas. Sí, doctor. Bueno, magnífico. Entonces, vamos a dar unos conceptos iniciales sobre lo que se va a discutir a manera de objetivos. En primer lugar, vamos a hablar de las diferentes masas que podemos encontrar en la pelvis femenina, especificar un poco en las masas de origen ginecológico, de ellas hacer un cuadro clínico promedio típico y de las que son más frecuentes, pues detenernos un poco. Y a su vez sugerir las ayudas diagnósticas que sean pertinentes en cada caso. Esto último, sobre todo, lo vamos a lograr es a través del taller que vamos a desarrollar. Tomen nota de este caso. Este caso lo tomamos como ejemplo. Vamos a desarrollar la temática y al final tendremos nuevamente en pantalla el caso y haremos algunos comentarios. Entonces, para que por favor lo guarden, tomen una impresión de pantalla, una foto de este caso de esta mujer que tiene masa en el abdomen, masa que ocupa todo el abdomen, que es algo que nos vamos a encontrar con alguna frecuencia y que no tenemos todavía ningún otro tipo de apoyo, ningún otro tipo de ayuda para enfocar su diagnóstico. Entonces, como les decía, ahora al final lo vamos a volver a tomar. En general, las masas pélvicas las podríamos ubicar entre las no ginecológicas y las ginecológicas. Por fortuna, para la revisión que estamos haciendo, pues son más frecuentes las masas pélvicas en la mujer de origen ginecológico que las de origen no ginecológico. Pero observen ustedes que si bien se me debe escapar algo, ¿cuántas fuentes de masa pélvica podríamos tener de tipo no ginecológico? Básicamente el intestino y el colon, toda la parte urinaria, riñón, uréter y vejiga, la parte muscular, ganglionar y el tejido neural, podrían ocasionar confusión con masa de origen no ginecológico que lógicamente podríamos pensar en algún momento que si fuera ginecológica. Y en la masa ginecológica, pues obviamente, las derivadas del útero, los ovarios, las trompas, y lo que llamamos el paraovario, que es la región cercana al ovario, que también tiene algunas masas que se originan en esa zona. Como les decía, hay unos motivos de consulta frecuentes, típicos, fundamentales, que vamos a tener presente. Yo diría que en estos tres se ubica la mayoría de los casos en los que encontramos una masa pélvica. Muy raro que la paciente acuda diciendo tengo una masa, pero si dice me ha crecido el abdomen, manifiesta algunos síntomas de compresión que se evidencian en algunos eventos que pueden generar dolor. A veces hay sensación de compresión que no es dolorosa y que a su vez se reflejan en alteraciones que pueden ser del hábito urinario, en el hábito defecatorio e incluso en molestias para la relación sexual. Y como les decía, es poco frecuente que la paciente diga, tengo una masa. A veces nos llevamos sorpresa de mujeres con una masa que ocupa toda la pelvis, que ocupa un hemiabdomen inferior, y la paciente dice no haberse palpado nunca la masa, y nosotros sabemos que la masa no es de un origen reciente, o sea que posiblemente ella debió haberla palpado.
Otras formas de presentarse la masa pélvica, pues lógicamente, el abdomen agudo. En el caso del abdomen agudo, nosotros tenemos como fuente o como causa, pues las masas de origen infeccioso, sobre todo cuando se trata de abscesos que se rompen, cuando se trata de una masa que por su tamaño y pedículo se pueda rotar sobre sí misma y tenga una torsión. Eso sucede con tumores ováricos y a veces con tumores uterinos. La retención urinaria por compresión puede ser una masa a su vez, porque la vejiga está llena, y puede ser otra masa la que está comprimiendo la salida de la vejiga y es la que origina la retención. El estreñimiento prolongado, dependiendo de la ubicación de la masa, que por ejemplo, que impacte en el fondo de saco posterior a nivel de recto, puede producir sensación de masa o puede ser debido a la masa la aparición del estreñimiento. Es importante que tengamos en cuenta cuando aparecen hernias que ya fueron intervenidas y otra vez se manifiestan, o definitivamente cuando hay dehiscencia de suturas en correcciones de hernia o de ventración, porque indican que algo está haciendo presión en el abdomen y puede ser una masa en crecimiento. La falla renal se ha presentado a veces en masas que se ubican en la llegada de ambos uréteres de manera simultánea, masas que hacen compresión en la llegada de los uréteres a la vejiga, de tal suerte que bloquea ambos ovarios y la paciente entra en falla renal por obstrucción. Y también debemos sospechar o investigar la presencia de masa en aquella paciente que presenta prolapso genital, sobre todo las que no tienen aparentes factores de riesgo para el prolapso genital. Este último motivo de consulta es supremamente extraño, pero ha sido publicado, sobre todo en casos de miomatosis uterina de gran tamaño, que comprime la pelvis y entre ellas los vasos pélvicos, produciendo por la compresión la salida de coágulos que viajan por el sistema venoso y llegan al tromboembolismo, y la paciente consulta por el tromboembolismo sin saber que tenía una masa en la pelvis. Entre las masas de origen ginecológico, aquí vamos a mencionarlas y después explicamos lo que tenemos en la gráfica. Miren que en el orden que le dimos a esas posibles causas vamos a tener acá ya un desglosamiento. No olviden que la primera masa de origen uterino que ustedes van a tener presente es el embarazo. Los miomas son supremamente frecuentes y pueden estar en cualquier época de la vida reproductiva de la mujer. Recuerden que los miomas son tumores benignos que tienen la consistencia muy similar a la del tejido uterino, a veces son un poco más duros, tienden a ser elásticos, pueden tener tamaños tan divergentes como pocos milímetros a bastantes centímetros y se pueden ubicar desde el interior de la cavidad endometrial, pasando por el cuerpo del útero en la parte muscular miometrial, hasta llegar a ocupar solamente la parte serosa hacia el exterior del útero. La adenomiosis, probablemente recuerden que es una alteración en la cual hay como una invaginación de las glándulas endometriales hacia el miometrio que profundizan y producen unos nidos que, como es natural el endometrio, produce sangrado periódicamente, se van produciendo focos de sangrado en el interior del miometrio, lo que se traduce en crecimiento de esa zona, inflamación, fibrosis, hasta llegar al crecimiento del útero, que puede originar también sensación de masa. Los adenocarcinomas son un tipo de tumor uterino, pueden estar en el miometrio o en el endometrio, y los sarcomas, menos frecuentes, también se pueden presentar a nivel miometrial y se pueden parecer a los miomas, pero tienen crecimiento muy rápido. Todos ellos pueden ser origen de un crecimiento uterino que a su vez se transfiere en una masa. Los tumores de ovario, todos ustedes deben recordar que hay tumores de comportamiento benigno, tumores de comportamiento maligno y unos que tienen
características benignas y pueden comportarse como malignos, que son los que llamamos acá entre comillas borderline. Todos estos tumores, algunos dependen de la función del ovario, otros son neoplasias que crecen. Para apoyar la gráfica que tenemos acá, entonces tenemos primero un quiste de ovario que está ubicado en la parte central del ovario, y cuando nosotros hacemos un análisis ecográfico vamos a ver que su contenido es completamente líquido. En la segunda parte de la gráfica vemos un hidrosalpinx, que son las trompas dilatadas. Eso es producto a veces de un proceso inflamatorio que obstruye la parte distal de la trompa, y la trompa, como se ve en la gráfica, se dilata y contiene líquido. Y más abajo vemos una imagen de un tumor que está ubicado al lado del ovario, que es el famoso tumor paraovárico, que es derivado de la famosa hidátida de Morgagni, y puede tener un crecimiento como el que se ve allí, que es, en este momento está casi del tamaño del útero, pero puede ser incluso más grande, y con frecuencia son más pequeños. Esos son todas masas que podemos encontrar en la pelvis femenina. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes que entremos a los casos clínicos? Doctor, ¿usted podría repetir la definición del hidrosalpinx, por favor? El hidrosalpinx es una situación, porque en realidad es un evento en el cual la trompa de falopio se obstruye y se va llenando de líquido paulatinamente y se va distendiendo hasta conformar una masa que generalmente tiene una figura alargada, pues teniendo en cuenta el origen, que es la trompa, que es tubular. Cuando se dilata mucho, el hidrosalpinx contiene líquido a tensión dentro de la trompa, porque hay una obstrucción en la parte distal de la trompa, pero la luz interna de la trompa está conservada y por eso se dilata. A veces el hidrosalpinx es tortuoso y tiene zonas de dilatación y de estrechamiento, porque internamente también tiene adherencias que fueron las que motivaron el cierre de la trompa. En esos casos no se ve una sola forma tubular alargada, sino que se ven varias que se van como uniendo una con otra en forma de pequeñas dilataciones y después estrechamientos. Cuando se hace la ecografía también se ve una imagen parecida que ecográficamente se describe como el signo de la cintura, en el sentido de que uno no ve un tubo que tenga un diámetro uniforme, sino que se le ve unas zonitas donde es más estrecho. Pero básicamente, respondiendo a la pregunta de la definición, es una formación que contiene líquido originada en la trompa por oclusión de la parte distal de la trompa. Cuando por algún motivo el contenido es purulento porque hay una infección, entonces lo llamamos piosalpinx. Y eventualmente, en algunos casos tumorales, que hay un acúmulo de sangre dentro de la trompa por el mismo mecanismo fisiopatológico, entonces ya hablamos de hematosalpinx. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay ningún problema si se les ocurre. Vamos. Qué pena, para ver si me puede repetir lo de el paraovario, pues la masa paraovárica. Posiblemente en mi embriología ustedes escucharon hablar de la hidátide de Morgagni, que son unos restos paramesonéfricos y que están ubicados ya en la mujer adulta, cerca de lo que se llama el mesosalpinx, que es el que está debajo de la trompa, que es el repliegue peritoneal. Usualmente son pequeñas formaciones quísticas pediculadas, y digo pequeñas porque pueden tener menos de 1 centímetro, 2, 3, pero a veces, como está en la figura que les mostré, tiene un tamaño, porque ahí se ve que el que está en el fondo es el útero. Permítanme, yo me devuelvo un poco. Si ustedes ven al fondo, atrás se ve el útero, se ve la trompa, se ve el fondo uterino, y miren que el hidrosalpinx tiene un tamaño similar. Perdón, el hidrosalpinx no, el tumor paraovárico. Son tumores generalmente de comportamiento benigno, muy delgada la capa que lo cubre, muy fina,
y en contenido totalmente líquido claro. En alguna experiencia que tuve en una paciente que todos los indicios sugerían que era un tumor paraovárico, le hice una cirugía, resecamos esa tumoración, la mandamos a patología y terminó siendo todas las características de un tumor ovárico, por fortuna de comportamiento benigno. A mí me pareció muy extraño en su momento, eso hace varios años. En la actualidad ya es claro que los tumores de ovario derivan en gran parte del epitelio que cubre la parte distal de la trompa. O sea que explica perfectamente que el recubrimiento epitelial tenga mucha similitud entre el tumor paraovárico y un tumor originario del ovario. Muy bien, entonces vamos a ver el primer caso clínico. Esta joven tiene 28 años, ya tuvo una enfermedad pélvica inflamatoria en 2 ocasiones, tiene dolor pélvico derecho y se le encuentra una masa en el anexo derecho alargada, móvil y dolorosa. ¿Qué pensamos sin hacerle ningún más estudios? Pueden opinar de a uno. Doctor, no sé, un Pio Salpinx, por ejemplo. Un Pio Salpinx, ¿por qué crees que hay una infección activa? Pues tiene un antecedente de una enfermedad pélvica inflamatoria de 2 ocasiones y puede que de pronto no se haya resuelto bien o la paciente no haya seguido bien el tratamiento. Dice que la masa es móvil y dolorosa. Bueno, Doctor, es una impresión. Vamos a escuchar otra. doctor, yo también me guiaría por esa parte, ya que como ha tenido varios EPI, puede generar la adherencia, pero no un Pio Salpinx porque no tiene como un compromiso más sistémico, que puede tener fiebre o ese tipo de cosas debido a la acumulación de las bacterias. Entonces diría que un hidrosalpinx tal vez. Bueno, ojo, está muy bien el análisis que hacen los dos. En primer lugar, pensemos en un hidrosalpinx por la historia. Y en segundo lugar, es cierto que debía tener como más indicios, pero podríamos llevarnos la sorpresa de que fuera un Pio Salpinx. Pero primero, de verdad que el primer diagnóstico sí debe ser un hidrosalpinx. El antecedente de haber tenido un evento inflamatorio repetido, como es la situación que acabamos de escuchar, pues podría ser. Permítame que una profesora me está llamando, le voy a informar que estoy en clase. Profe, estoy en una clase, ¿debo contestar? Ah, bueno, yo reviso. Listo. Apenas termine. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, me disculpan, ya la próxima sí le bajo volumen a esto. Entonces, en resumen, las dos son válidas, ¿sí? Evidentemente, nos podríamos llevar sorpresas de que no fuera lo que estamos pensando, pero tampoco se trata aquí de hacer un listado de todas las posibles masas pélvicas que se acompañarían de dolor y que la paciente por coincidencia tuviera un antecedente de EPI. Por ejemplo, una paciente podría tener EPI que no tenga nada que ver con el problema y podría tener en la evaluación un paraovárico o un tumor del ovario. Pero realmente se trata de una situación muy clara en la que el antecedente de EPI influye a que se cierre la trompa, se llene de líquido, se forme el hidrosalpinx. ¿Qué ayuda diagnóstica creen que pudiera resolvernos o ayudarnos en esta situación? Una ecografía. Ecografía. Si podemos hacer la ecografía vaginal de una mujer que está en vida reproductiva, podemos hacer la ecografía transvaginal, es mucho más detallada y vamos a tener imágenes que nos van a confirmar lo que les explicaba. O una imagen alargada de contenido completamente líquido que no tiene ecos, es lo que llamamos en ecografía no ecoico o anecoico. O eventualmente una imagen que se ve alargada, pero hay ciertas zonas donde se estrecha, o zonas en las que parece que tuviera un septo interno, pero el septo se interrumpe. Eso también es característico del hidrosalpinx. Muy bien. Hasta aquí porque no vamos a entrar en discusiones sobre tratamiento, sino básicamente sobre el diagnóstico. Siguiente caso.
Esta mujer tiene 42 años, dolor pélvico, distensión abdominal, inapetencia y dice que se le hincha el abdomen por la tarde. Además hay dispareunia. Recuerden que la dispareunia es dolor con las relaciones sexuales. Al tacto vaginal hay una masa en el fondo de saco posterior de 8 centímetros de diámetro, consistencia dura, no móvil, un poco dolorosa. 42 años, dolor pélvico, inapetencia. Cuenten a ver, en principio, ¿qué piensan? Doctor, una obstrucción intestinal. Una obstrucción intestinal, como de tanta evolución, porque es que ella dice que en las tardes eso significa que no es la tarde pasada. Doctor, yo pensaría que es como una neoplasia en el recto o en pues en alguna parte del tracto digestivo. Tú pensarías que es una neoplasia de origen digestivo. ¿Qué más aporta? ¿Qué otra se le ocurre? Aquí no dice que la paciente sea estreñida. Dice que se le hincha el abdomen y que tiene distensión, que tiene inapetencia. Pero no me está dando a entender que haya dejado de comer, ni que tenga diarrea, ni que tenga estreñimiento. Y la masa tiene 8 centímetros, es de consistencia dura. Si pensaran en una masa pélvica, ¿qué origen tendría? ¿Qué sería? Doctor, yo ahora pensando, podría estar en el útero y podría ser un mioma que esté en la parte posterior, que esté afectando también el recto. Entonces tú piensas en un mioma. Ese mioma estaría ya muy hacia afuera del cuerpo uterino. Ese tipo de miomas son los que llamamos subserosos. Sería un mioma subseroso de tamaño relativamente importante, porque recuerden que un útero en su longitud puede tener hasta 9 centímetros y esta masa tiene 8, o sea que sería una masa dependiente de útero grande. ¿Qué otra causa ginecológica podríamos tener? Se supone que ya hay previamente un conocimiento, ha habido unas clases sobre patología que pueden orientarnos sobre las situaciones que generan masa en la pelvis. Doctor, pues en el útero, pues lo del mioma y digamos en el ovario, pues podría ser, digamos, un tumor de la superficie, ya sea un seroso, un mucoso, un endometrioide. Cuando tú dices superficie te refieres a un tumor epitelial, ¿sí? Todos los que mencionaste son del epitelio del ovario. Si estos tumores pueden tener consistencia dura, ojalá que no, porque entre más dura la consistencia, más nos orientan a pensar que sea maligno. Cuando son benignos, pues tienden a tener una consistencia más bien quística. Pero sí podría ser un tumor de ovario, y los tumores de ovario, de las 3 grandes fuentes que podemos tener en el ovario, la más frecuente es el tumor epitelial, o sea que incluso por frecuencia estadística, si pensamos en un tumor del ovario, nos ayudaría a creer que es de origen epitelial. Bueno, básicamente sería una masa de origen ovárico o una masa de origen uterino. ¿Qué nos ayudaría desde el punto de vista de estudios a dilucidar el origen de esa masa? Un estudio complementario que nos puede ayudar. Doctor, ¿algún marcador tumoral? ¿Por qué piensas en un marcador tumoral? Cuéntanos a ver. Porque pues si tenemos sospecha de un tumor de ovario,
pues y pues por la edad de la paciente, pues hay que pensar en cáncer. Bueno, ya me mataste a la señora de 42, está bien, aceptemos eso, pero me devuelvo un poco. ¿Tú pensarías que el marcador tumoral te orienta para saber después qué más estudios necesitas porque crees que es el ovario? ¿O necesitas primero un estudio que te diga que puede ser el ovario para pensar en el marcador? Una ecografía. Una ecografía. Entonces resulta que parece repetitivo, pero en este caso la ecografía tiene una alta posibilidad, sobre todo la vaginal, como dijimos, de llegar directamente a la masa y darnos características de que pues, trata de un mioma, como propusieron, o que se trata de un tumor dependiente del ovario. En esos casos es posible que la ecografía nos identifique muy bien el útero, nos descarte mioma, y por el contrario nos ubique en la zona del ovario y nos diga que la masa depende del ovario. Se la voy a poner bien difícil. La imagen que se ve resulta que es a la ecografía confusa. Tiene una serie de ecos y de componentes que no permiten que el ecografista sea certero en decirnos si depende del ovario o si depende del útero. ¿Qué más ayuda podríamos solicitar? Una tomografía. Una tomografía. Una tomografía pélvica. ¿Quién da más? Podría ser una especuloscopia para mirar el fondo del útero. Suponiendo que no haya problema en hacerle la especuloscopia a esta paciente, no vamos a avanzar, porque en el fondo uterino vamos a ver posiblemente incluso la protrusión, pero la protrusión la puede dar cualquier cosa, la puede dar una impactación fecal, la puede dar un acúmulo de líquido, la puede dar un acúmulo de pus, o le puede dar una masa. Así que vamos a ver un fondo de saco protruyente por detrás del cuello, que no nos va sino a confirmar que hay una masa, cosa que ya sabíamos. Marcadores tumorales. Marcadores tumorales, segunda vez que salen a la palestra, pero resulta que es que yo no sé ni de qué se trata, entonces ¿qué marcador pido si no sé de qué es? Doctor, ¿y si uno pide el CA125 solo por pedirlo? Si uno pide CA125 como screening, debe tener en cuenta que se eleva en situaciones tan benignas como el hábito de fumar. Doctor, una histeroscopia. Una histeroscopia. ¿Tienes claro lo que es la histeroscopia? Pues tengo entendido que es como una endoscopia, pero a través de la vagina. Correcto, entramos a través de la vagina y seguimos ¿hasta dónde? Hasta el útero. Hasta el útero. Y la masa está en el fondo del saco posterior por detrás del cuello uterino. No está dentro del útero. O sea que voy a entrar al útero, lo voy a ver por dentro, puedo encontrarme lo que me encuentre, pero no la masa que estamos diciendo. Doctor, ¿y una colonoscopia? La colonoscopia podría derivarse de otro examen que nos ayude primero, porque en este momento no tenemos claro si creemos que la masa eventualmente depende de una estructura que no está íntimamente definido que sea el recto. Todavía no debemos entrar con un estudio endoscópico desde el punto de vista gastroenterológico. Si ya yo sé que hay una compresión o una afectación del recto o del colon, estaría indicada la colonoscopia. Doctor, pero yo todavía no lo sé, señor. Si se le hace una maniobra bimanual para poder palpar el útero. Ahí podría adelantar en confirmar que la masa está detrás del útero, pero no podría saber si es el ovario o es el útero, porque si un ovario está muy adherido al útero, podría comportarse como un mioma subseroso, tranquilamente. Doctor, ¿y un estudio de biopsia? Ya tendría que ser una laparotomía, y generalmente la laparotomía, cuando tenemos en la mesa la posibilidad de ovario, se hace con mucha certeza, y precisamente esa es la que no tenemos. O sea, una laparotomía exploratoria en esta paciente sería
un último recurso porque no hubo forma imagenológica o de paraclínico que nos orientara. Hasta ahora el más sofisticado que hemos solicitado es la tomografía. Entonces nos quedamos con la tomografía a ver qué nos dice. Doctor, ¿y una colposcopia? La colposcopia es un excelente examen cuando yo sospecho que hay una lesión en el cuello uterino o eventualmente en el tercio superior de la vagina y que está relacionada fundamentalmente con el cáncer de cuello uterino, pero no tiene indicación en este caso. Y generalmente la colposcopia se hace cuando ya tengo una citología alterada. Doctor, ¿y una resonancia magnética? La resonancia es otro estudio sofisticado. Si yo te preguntara, ya que haces la propuesta, ¿por qué prefiero la resonancia ante una tomografía? ¿Qué me dirías? En este caso. Pues no sé si es por pues porque la resonancia permitiría ver mejor los tejidos blandos. Entonces, ¿tú crees que la resonancia tendría ventaja sobre la tomografía? Pues en ese orden de ideas, sí, doctor. Bueno, ¿alguien apoya ese concepto o prefieren que nos quedemos con la tomografía? Última palabra, se va a cerrar la discusión. ¿Quién nos dice la definitiva? Solo tenemos que la resonancia daría mejor imagen de tejidos blandos. Entonces, por favor, para que lo confirmen, porque yo no voy a decir nunca nada que sea última palabra. Todos tenemos la posibilidad de equivocarnos. Yo les propongo que en un caso como este, siempre arranquemos con ecografía, y si la ecografía es capaz de decirnos la naturaleza de lo que estamos estudiando, en este caso la masa, pues podríamos proceder a los exámenes que falten. Pero si no tenemos clara la naturaleza, debemos apoyarnos con la resonancia. La tomografía es excelente en otros aspectos de este mismo problema, sobre todo cuando ya sabemos que se trata de determinado tipo de tumor, porque la resonancia nos ayuda, perdón, la tomografía nos ayuda a la identificación de metástasis, de compromisos ganglionares, de compromisos en órganos como el hígado, como la superficie peritoneal, y tal vez tiene algunas pequeñas ventajas sobre la resonancia. En cambio, la resonancia, como claramente se acaba de decir, tiene mejor capacidad para dilucidar el origen del tejido, incluso decirnos hasta dónde llega un tejido y en dónde empieza el otro para saber si son tejidos que están adyacentes o el uno está invadiendo el otro. O sea que sería fundamental en decir, es un tumor que no depende del útero o que sí depende del útero. Y hasta sería capaz de insinuarnos si se trata de un mioma o si se trata de un sarcoma. O sea que tiene muchas ventajas para esta situación, la resonancia. En resumen, la paciente podría tener una masa de origen ginecológico ubicada en esa zona y acompañarse de unas molestias que podrían ser coincidentes, porque son unas molestias digestivas, como ya se dijo. O podría tener una masa de origen digestivo que se ubicó en la zona pélvica y confunde con lo ginecológico. Miren que en ambos casos la resonancia va a ser una gran ayuda y posiblemente la que nos marque la situación. ¿Por qué fui tan reacio a darle pie a los marcadores tumorales? Porque no sabíamos la naturaleza de la masa. Ahora bien, si el informe del examen que mandemos, ya sea la ecografía, ya sea la resonancia, o eventualmente cuando nos ayude la tomografía, nos ubica en la posibilidad de un tumor maligno, los tumores malignos generalmente se les solicitan marcadores tumorales no tanto para el diagnóstico, sino para el seguimiento después del tratamiento. ¿Cuál sería el marcador tumoral que nos ayudaría más si se tratara de un tumor originario del colon?
El sea 19-9, doctor. ¿O el antígeno carcinoembrionario? El antígeno carcinoembrionario. ¿Recuerdas el CA19-9 en qué patología es más específico, si se puede hablar de específico? Cáncer de páncreas también. Cáncer de páncreas. Cuando yo sospecho cáncer de páncreas me voy con 19-9. Cuando yo sospecho cáncer de colon me voy con antígeno carcinoembrionario. El CA125, como ya se dijo, es muy característico de los tumores epiteliales de ovario, pero no es específico porque puede ser elevado en muchas situaciones benignas. Una de ellas podría ser incluso el mismo diagnóstico que nos ocupa. Esta paciente podría tener un tumor de endometriosis en el ovario que se llama endometrioma, que es benigno, pero que puede producir una masa dura, fija, dolorosa, ¿sí? Que confunde mucho y podría tener el CA125 elevado. Entonces, no nos entusiasmemos a pedir marcadores tumorales de manera indiscriminada, sino realmente como complemento a un diagnóstico que ya tenemos presuntivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces miremos el siguiente caso. 30 años, ningún embarazo, vida marital hace 10 años, solo un compañero, dismenorrea severa, recuerden que la dismenorrea es el dolor pélvico con la menstruación, menstruaciones abundantes de 27/5, significa que le dura 5 días y le viene cada 27 días, y dolor para la relación, que es dispareunia. Al examen físico, el útero ligeramente aumentado, al anexo derecho una sensación de masa no móvil, dolorosa de 4/5 centímetros. ¿Cuál es el enfoque diagnóstico con dos posibles diagnósticos diferenciales? Entonces, digamos, ¿cuál es la primera impresión que tenemos con esa historia? ¿Qué podría tener la señora? Un embarazo, doctor. Evidentemente ella podría tener un embarazo, estamos de acuerdo, pero ¿explicaría todo lo que tenemos allí? Porque es que podría ser una coincidencia. No se trata de buscar situaciones capciosas. Embarazo puede tener cualquier mujer que está buscando embarazo, que no lo ha logrado y que tiene vida sexual. Pero para que tenga una masa en el anexo derecho dolorosa de 4/5 centímetros, ¿qué le agregaríamos a ese diagnóstico de embarazo? Embarazo ectópico. Ectópico. Entonces tendríamos que pensar en que fuera un embarazo ectópico y aunque no es la primera de las posibilidades, vale. Anotémosla como uno de los diagnósticos diferenciales. Podría tener un embarazo ectópico. Volvamos a ver si tenemos la primera. ¿Qué se nos ocurre en primer lugar? Síndrome de ovario poliquístico, doctor. El síndrome de ovario poliquístico, a diferencia de lo que la gente cree, y es importante que lo hayas puesto en la mesa, no tiene por qué producir dolor que dependa del ovario y no tiene por qué producir masa. El ovario poliquístico, para la población general, se trata de un ovario que contiene quistes, pero nosotros debemos tener claro que el ovario poliquístico no es un ovario con quistes. El ovario poliquístico lo que tiene son múltiples folículos y los folículos hacen que el ovario tenga un aspecto ecográfico característico o un aspecto al corte anatomopatológico. Puede ser un poco más grande, pero no es una masa pélvica y no es causa de dolor, excepto situaciones en las cuales la causa sea adyacente al ovario poliquístico. Así que no entraría en la mesa de discusión, aunque ella podría tener perfectamente los ovarios poliquísticos. Otra posibilidad. Doctor, ¿no podría tener una adenomiosis? Ella puede tener una adenomiosis, pero no explica la masa pélvica. Porque si el útero está aumentado de tamaño, con menstruaciones frecuentes y con dismenorrea, menstruaciones abundantes y dismenorrea, perfectamente cuadra para una adenomiosis. Como les acababa de decir, la adenomiosis, el útero está infiltrado por su propio endometrio y al contraerse no es tan efectivo, por eso los sangrados son abundantes.
y a su vez es doloroso por todo el proceso inflamatorio que tiene. Así que ella podría tener la adenomiosis y me parece excelente que lo hayas extraído de la historia, pero no explica la masa pélvica. Doctor, tengo una pregunta. Doctor, ¿y pólipo? Perdón, vamos a primero el pólipo y después la pregunta. ¿Cómo es lo del pólipo? ¿Qué dices tú del pólipo? Pues es que los pólipos por lo general causan pues como sangrados y también lo de la dispareunia. Pero no produce masa pélvica. O sea, ahí te estás parando en la dismenorrea, en la menstruación abundante, y estoy totalmente de acuerdo en que la investigación del útero debemos hacerla buscando, entre otras, un posible pólipo, está bien, pero no explica para nada la masa pélvica. ¿Cuál era la otra que ibas a decir, compañero? Doctor, una pregunta, que si un tumor en el ovario podría causar una alteración del ciclo menstrual por hormonas que se estén produciendo en ese ovario, pues claro. en ese ovárico. Claro, hay tumores que producen hormonas y entonces alteran el ciclo, lógico. Entonces no podríamos pensar en un tumor ovárico que esté causando cambios en los ciclos de la mujer. Y eso explique las menstruaciones abundantes. Estamos de acuerdo y yo te aceptaría esa como una posibilidad que no es la primera, pero vale. Doctor, ¿una fibromatosis de pronto ovárica? La fibromatosis ovárica, si tratamos de asimilar ese nombre al del mioma, no es. ¿No? Se puede decir que no existe. Existe un tumor ovárico que se llama fibroma. ¿Sí? El tumor ovárico que se llama fibroma, que de hecho es benigno, pues tiene una ubicación en el ovario, es de consistencia sólida, da una masa dura, generalmente no es doloroso, pero no tendría por qué acompañarse de dolor a la menstruación y no tendría por qué estar, digamos, relacionado con el hecho de que la mujer lleve muchos años buscando embarazo y no lo logre. O sea, de poderlo tener, sí lo puede tener, pero no es para que coincida con la historia, es lo que les estaba tratando de decir, no se trata de hacer el listado porque el listado puede ser todo, pero no hablamos de fibromatosis del ovario porque generalmente el concepto de fibromatosis va más relacionado con la posibilidad de que tenga miomatosis, que no es el caso. ¿Más opiniones? Hace poco mencioné el endometrioma. ¿Recuerdan haber oído hablar del endometrioma? ¿Lo mencionaron en las clases de patología? Doctor, es que la patología del sistema reproductor femenino apenas la comenzamos hoy. Ah, bueno, entonces eso sí se nos sale de las manos porque, ni modo, ¿no? Es ya una cuestión que podría ser administrativa. El endometrioma, como les acabo de decir ahora, es un tumor del ovario que es producto de la endometriosis. Y a su vez la endometriosis es una patología en la que el tejido que recubre normalmente al útero, que se llama endometrio, se encuentra implantado ectópicamente por fuera del útero. Dentro del útero el endometrio tiene una función, tiene una ubicación normal y tiene unas características que son propias de allí. Pero cuando ese endometrio se encuentra por fuera del útero, él intenta responder como si estuviera dentro. O sea que cada mes él intenta sangrar, pero cuando se encuentra por fuera, ese sangrado lo que produce es inflamación. Cuando un implante endometrio llega a la superficie del ovario, generalmente se invagina y empieza a sangrar y cada cantidad de sangrado con cada mes va produciendo un acúmulo y se va formando una masa que fundamentalmente contiene sangre coagulada. Es que el endometrioma es un tumor cuyo contenido es sangre coagulada. Crece en el ovario, puede haber más de uno o puede tener varios lóbulos, varios lóculos, y se acompaña muy frecuentemente de dolor para la menstruación. A su vez, la endometriosis es una enfermedad que se relaciona mucho con el hecho de no poder lograr embarazo, o sea, con la infertilidad. Entonces, si nosotros tenemos una mujer que nos refiere que hace 10 años tiene compañero, vida sexual normal, no planifica y no queda en embarazo,
y tiene severa dismenorrea y tiene una masa pélvica, lo primero que vamos a pensar es en un endometrioma. Perfectamente podría no serlo, pero estadísticamente es lo más probable. ¿Qué nos ayudaría para el diagnóstico de esta situación? Como siempre, la ecografía. La ecografía tiene ya, como es tan frecuente la endometriosis, hay unas características ecográficas de la endometriosis, en este caso del endometrioma, que se pueden identificar y que casi que no necesitaría más estudios. También recuerden que les dije que la endometriosis y el endometrioma se acompañan de elevación del CA-125, lo cual puede a su vez generar un poco de confusión diagnóstica si hay alguna sospecha de tumor maligno. ¿Alguna pregunta? Bueno, hago la claridad de que los tumores productores de hormonas son poco frecuentes, porque son aquellos tumores que se derivan del estroma ovárico y son muy característicos, pero muy poco frecuentes. Bueno, vamos con el siguiente caso. Mujer de 40 años, graba 4 para 3 abortos 1. Usuaria de anticonceptivos inyectables, se queja de dolor pélvico unilateral izquierdo, profunda dispareunia, flujo genital ocasional maloliente. La ecografía vaginal tomada en fase premenstrual muestra una imagen anecoica en el ovario izquierdo de 37 por 38 milímetros. El dolor se relaciona con la deambulación, se acompaña de distensión abdominal y no hay sinusorragia ni dismenorrea. Recuerden que la sinusorragia es el sangrado con el coito. ¿Qué opinan de esta situación? ¿Qué podría ser? Doctor, pues en la ecografía. Se te escuchó entrecortado, tienes que repetir. Doctor, que en la ecografía dice que hay una lesión en el ovario izquierdo. Entonces, nos enfocaríamos por ese lado de tumores ováricos. La imagen tiene 37 por 38 milímetros en el ovario izquierdo. ¿Qué tipo de tumor se te ocurre con toda la historia de la paciente? Doctor, no sé. Alguien que pueda aportar qué se le ocurre. Cuenten a ver. Doctor, un absceso. Un absceso. No cuadra para un absceso. ¿Por qué tendría un absceso ella así de nuevo? Les hago un paréntesis. El absceso tubovárico, que es el producto de, digamos, después de una EPI, tiene como historia típica el que la paciente haya presentado algunos signos que sugieran una enfermedad pélvica inflamatoria. El dolor en la relación sexual, dolor pélvico constante, algún flujo anormal. Y la paciente tenga una evolución de unos días, de pronto semanas, e incluso hasta que haya tomado un tratamiento antibiótico incompleto o una dosis subterapéutica. De tal manera que ella, sin saberlo, fue incubando el proceso y lo fue localizando. Y poco a poco se fue formando el absceso, que como su nombre lo dice, está entre la trompa y el ovario. Esa sería la historia del absceso tubovárico. Rara vez tiene un tamaño tan pequeño, generalmente crece más y cuando la paciente consulta, pues ya viene incluso con dificultad para caminar, dolor de ese lado, dolor coital, fiebre, mucho dolor al momento de la palpación bimanual y lógicamente la ecografía muestra una masa que tiene unas características ecográficas muy típicas, entre ellas algo que discute con la imagen que estamos viendo acá. Aquí dice que es una imagen anecoica, o sea que no tiene ecos internos. En cambio el absceso, como es espeso, tiene unos ecos que se
dice de manera mnemotécnica imagen en vidrio esmerilado. Entonces no da para un absceso. ¿Qué más? Con la historia suministrada, ¿qué se les ocurre? Ni una opinión. Bueno, entonces, para que lo tengan en cuenta, sobre todo las usuarias de anticonceptivos. Los anticonceptivos orales y los inyectables, porque el inyectable realmente viene siendo el mismo efecto que el anticonceptivo oral, solo que se aplican mensualmente, pueden tener como un efecto secundario el que algún ovario intente ovular en un ciclo, pero esa ovulación no se lleva a cabo y se produzca el desarrollo folicular. El desarrollo folicular permite el crecimiento del folículo, pero no se rompe, o sea que no hay ovulación. Y ese folículo crecido es la imagen que estamos viendo, que en este caso mide 37 por 38 milímetros, que es relativamente pequeño porque mide menos de 4 centímetros. Esta situación es supremamente frecuente. A veces es tan sintomática como en esta paciente, a veces no. A veces es un hallazgo casual que la paciente está tomando anticonceptivos, le hacemos la ecografía y vemos la imagen redondita de 4 hasta 5 centímetros y muchas veces no le está molestando. Entonces lo primero que debemos pensar es un efecto secundario del anticonceptivo inyectable. Evidentemente, si la paciente tiene una imagen como esta en el ovario, puede ser todo. Puede ser, si está planificando, pues lo atribuimos a la planificación, pero si no está planificando, perfectamente podría tener una imagen como esa de un ciclo en el cual sucedió lo que les digo, que la ovulación no se llevó a cabo y se quedó como enquistado ese folículo por ese mes. Generalmente desaparece solo. Señora. Una pregunta, ¿usted está mostrando imágenes? Es que, digamos, No. a mí me parece con eso. No, estoy comentando. Okay, estoy comentando, no estoy mostrando nada, no he movido la gráfica. Le estoy contando Doctor, eso. una pregunta. Señora. Para que se le quite como ese enquistamiento, ¿ella debe suspender los anticonceptivos o puede seguirlos tomando? Puede seguirlos tomando si tú evalúas. Es muy raro que no se quite solo. En la experiencia que yo he tenido, por ahí en un par de ocasiones he tenido pacientes que, planificando pero con otro método, con el famoso dispositivo intrauterino que libera levonorgestrel, el dispositivo medicado que llaman, he tenido pacientes que me han hecho esto y ha persistido en el tiempo y entonces he tenido que hacerle una punción a través de la vagina para evacuar el líquido y disminuir las molestias. Pero ha sido un par de veces nomás en muchas pacientes. Lo típico es que eso se da solo y usted le explica a la paciente, le muestre la foto de la imagen anecoica, le dice que es todo benigno, que eso depende de la planificación y sencillamente desaparece. Tuve un caso de una joven de 16 o 17 años que planificaba con anticonceptivos tomados y le encontré una imagen pero mucho más grande, que medía 7 y alcanzó a medir 8 centímetros. Y a ella ya le habían propuesto cirugía por el tamaño de la imagen. Yo le propuse la observación y estuvimos haciéndole chequeos más o menos 3 meses hasta que finalmente vimos que desapareció sin que tuviera que dejar los anticonceptivos. Entonces, el comportamiento siempre es autolimitado, pero hay que tener un poquito paciente. Y puede haber las molestias. Doctor, una pregunta. Ahí también dice en el caso clínico que hay flujo genital ocasional maloliente. ¿Eso tendría relación con con lo de los anticonceptivos y lo que está pasando? No. De pronto es una redacción para hacer el llamado para que cuando hagamos esta pregunta tengamos en cuenta que ocasionalmente podemos tener episodios en que el flujo genital maloliente pasajero y no debemos nosotros lanzarnos a hacer tratamientos como si fuera una vaginosis bacteriana o si fuera otro tipo de infección.
La paciente, si nos refiere que ella le da eso ocasionalmente, más bien debemos hacerle un poquito de instrucción sobre su aseo genital. Las damas, muchas de las presentes le va a sonar, a veces se hacen aseos que no necesitan. Se hacen el aseo normal de su baño, pero se hacen un aseo adicional con algún baño íntimo que llaman por allá en el comercio, o se hacen un lavado especial con una preparación que también venden, que trae con qué aplicarlo y una cantidad de cosas para lavar la vagina, lo cual no se recomienda. Lógicamente ese lavado cambia las condiciones de la vagina, pueden llegar gérmenes del exterior, colonizar y empezar a producir flujos anormales. Entonces, estos flujos genitales ocasionales, que no sean el motivo de consulta de la paciente, personalmente sugiero dar instrucciones generales de aseo, en el sentido de que la paciente se lave sus genitales una vez al día cuando se baña y que no se esté aplicando nada interno, ni se esté haciendo duchas ni baños especiales en la parte interna de la vagina, y que por fuera se lave cuando sea pertinente, no más. Eso con respecto a este flujo genital maloliente. Pero la historia no da para que la paciente tenga ni una enfermedad pélvica inflamatoria, ni un absceso tubovárico, y sobre todo por lo que les decía, es una imagen relativamente pequeña y sin ecos internos. Básicamente es lo que llamaríamos un quiste folicular del ovario. Bueno, vamos a pasar al siguiente caso. 38 años, mujer sin hijos, masa en abdomen inferior, la nota más en la mañana al levantarse, incontinencia urinaria de esfuerzo, dolor coital. Amerita pujo para hacer deposición, ciclos menstruales regulares normales y no planifica. La ecografía pélvica informa masa que ocupa toda la pelvis, no identifica útero ni ovarios. Entonces lo primero es, ¿qué naturaleza creen que tiene esa masa que hemos descrito? Puede ser pues intestinal, ya que también afecta las deposiciones y después dice que es muy grande que afecta toda la pelvis. Piensas que es intestinal. ¿Qué más? Vesical, doctor, por lo que dice que tiene incontinencia urinaria de esfuerzos. ¿Piensas que hay una masa de origen vesical? ¿Cómo qué? ¿Qué puede producir una masa vesical? Adenomas se pueden formar. Se pueden formar adenomas que den una masa vesical. ¿Qué más? ¿Qué mensaje le da el hecho de que la paciente ya note más la masa cuando se levanta? Doctor, que de pronto durante la noche se almacena orina y ¿Sí? pues se ve como la masa, no sé. Bueno, entonces la ecografía no puedo decir ni como dicen vulgarmente, ni dónde somos vecinos. Entonces lo primero que debemos pensar acá es que es muy difícil que una masa de un origen intestinal o colon que llegue a ese tamaño que dice allí no vaya a ser maligno y ya tendríamos a la paciente muy comprometida. O sea que casi que encontrar la masa en esas condiciones nos da un mensaje inicialmente tranquilizador, porque no es común que una masa intestinal o de colon crezca tanto sin que ya sea de una paciente depauperada, con pérdida de peso, con todos los indicios de un tumor maligno. Tengamos en cuenta eso. En segundo lugar, si produce incontinencia urinaria, pensemos en que hay tumores que comprimen la salida uretral o la unión vésico-uretral y por compresión hacen que se presente la incontinencia. En parte puede haber retención de orina
posmiccional, o sea que la paciente tenga residuo posmiccional, y eso haga que la vejiga esté más llena de lo usual después de una micción. Y eso permita que cuando se llene nuevamente haya poca continencia. O sea que podemos tener la incontinencia a esfuerzo por una compresión extrínseca más que por un origen urinario. Y miren que eso se relaciona con el hecho de que amerita pujo para hacer deposición. O sea que hay algo que está ocupando el espacio que hay entre la vejiga y el recto. Esa masa que ocupa espacio entre la vejiga y el recto podría estar entonces ¿en qué órgano? En el útero. Exactamente. Primero que debemos pensar es que hay una masa que se origina en el útero porque el sitio estratégico para ella es central, comprimiendo vejiga y comprimiendo recto. Evidentemente, si dependiera del ovario, el tumor ovárico al crecer desplazaría el útero y haría el mismo efecto. Entonces es muy posible que la masa tenga un origen ginecológico. La masa ocupa toda la pelvis y no se pudo saber qué era porque la ecografía no ayudó. ¿Qué examen le mandamos? Una resonancia, doctor. En este caso, también es como el anterior, ¿sí? En este caso, la resonancia nos va a ayudar a saber la naturaleza de la masa. Y recuerden lo que les digo, si yo llego a inferir que se trata de una masa de origen maligno, es posible que ya entonces solicite la tomografía abdominopélvica para investigar siembras que puedan estar de diafragma para abajo. Ahí sí me ayuda más la tomografía, obviamente con contraste. Lo mismo que la resonancia cuando la pidamos va a ser con contraste. Si ustedes me dijeran que piensan que hay un tumor maligno aquí, ¿qué los ayudaría a pensar que sí lo es o qué los ayudaría a pensar que probablemente no? La consistencia, doctor. Una consistencia dura podría ser más malignidad que benignidad. Sí, pero lo contrario no es norma. O sea, una consistencia quística no es como digamos, no es la vacuna contra el cáncer. Una consistencia quística podría estar en una masa que tenga origen maligno también. Entonces, en resumen, aquí tenemos una masa que ocupa toda la pelvis y que se nos vuelve ya casi una urgencia, por lo que les expliqué, que ya está haciendo síntomas de compresión. Y tranquilamente en algún momento puede haber una urgencia, por ejemplo, una obstrucción urinaria total y en vez de incontinencia la paciente hacer una retención urinaria o hacer una impactación fecal, ¿sí? O lo que les conté del tromboembolismo originado por la compresión del mioma sobre los vasos. Así que esta paciente amerita su estudio pronto. Muy bien, ¿alguna pregunta con estos casos clínicos? Bueno, entonces recuerden que yo les dije que el caso anterior lo íbamos a traer de nuevo y con esto yo creo que ya estamos a punto de terminar. 32 años, mujer sin hijos, sin método de planificación, masa del abdomen, prueba negativa de embarazo. La masa ocupa la pelvis, sobrepasa el nivel del hueso púbico, consistencia láctica y no otros hallazgos. ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Lo primero. Miomas. Mioma. Entonces, primera propuesta, que la masa sea un mioma o varios miomas. Muy bien. Que se No encuentre tenemos en el ningún útero. estudio, solo es clínico. ¿Qué más? Segundo, ¿qué ibas a decir? Que está originada en el útero, ya que pues, está en esa zona. Sí, por eso dijimos que puede ser de útero y ahí ya propusieron mioma. ¿Qué otra posibilidad se le ocurre?
Tumor paraovárico. Tumor paraovárico de ese tamaño se puede. No es imposible, pero no es lo más frecuente que el tumor sea capaz de, cuando es paraovárico, de ocupar la pelvis de esa manera, pero es básicamente posible. ¿Qué más? Una tercera posibilidad para que podamos cerrar allí. No alcanzamos a una tercera. Un adenoma. ¿Adenoma de qué? ¿Cómo es un adenoma de? Cerramos el capítulo de propuestas. De las glándulas endometriales. Un adenoma de las glándulas endometriales, pues de hecho es muy poco frecuente, pero posible, pero no daría un crecimiento del útero para que se volviera una masa de ese tamaño. Si fuese un tumor maligno de útero, de hecho no tienden a dar tanto crecimiento uterino, pero hasta podría ser. Es posible que un tumor maligno originado en el útero, en la parte endometrial, genere crecimiento, pero no un adenoma, que sería benigno. No es lo común. Bueno, entonces, dígame por qué nadie pensó en embarazo. Doctor, porque decía que tenía una prueba negativa de embarazo. Perfecto, magnífico. ¿Qué tamaño parece tener la masa? De acuerdo a la redacción. Unos 12, 15 centímetros. Más o menos, sí señor. Y si fuese un embarazo, correspondería como a ¿cuántas semanas de gestación? Por ahí 12, 16 semanas. Entre 12 y 16 semanas. Yo me inclino más hacia las 16 que hacia las 12. En las 12 el útero es completamente infrapúbico. Cuando ya tiene 16 sí sobrepasa el hueso púbico. ¿Y quién recuerda en qué momento empieza la gonadotrofina coriónica a disminuir sus niveles y a hacerse menos detectable? ¿Quién recuerda eso? ¿Ya tuvieron una clase sobre eso o no? Entre la 9ª y 10ª semana, doctor. Digamos que por allí, ya seamos un poquito consecuentes, aceptemos que a las 12 todavía los niveles, pero ya están bajando. Entonces, ojo con esto. La prueba de embarazo que conocemos con ese nombre, prueba de embarazo, identifica la gonadotrofina coriónica humana. Y la gonadotrofina coriónica humana sube exponencialmente y nos ayuda al diagnóstico de embarazo y al diagnóstico de algunas alteraciones del embarazo, precisamente porque su subida se puede evaluar. Pero ella empieza a declinar en la transición del primero al segundo trimestre de embarazo. De tal manera que a partir del segundo trimestre ya la detección de ella debe hacerse por la medición cuantitativa, porque la medición con la prueba de embarazo puede tener falsos negativos. ¿Eso lo sabían o lo tenían claro? No, doctor.
Entonces, ¿qué pasa? Usted puede tener una paciente evidentemente embarazada, conocida suya, y por cualquier motivo, por quién sabe por qué razón, se hizo una prueba de embarazo y llega preocupada y dice, doctor, me salió negativa la prueba. Y usted me hizo la ecografía la semana pasada y mi bebé estaba ahí, ¿qué pasó? Entonces, no se dejen enredar con una prueba de embarazo en una paciente que podría tener un embarazo mayor de 13, 14 semanas. Pueden tener un embarazo de 16 semanas con prueba negativa o 20 semanas con prueba negativa. Pero sí tiene gonadotrofina, solo que ya la prueba convencional no la mide. Pero sí la mediría una gonadotrofina cuantitativa, que no es la que se hizo en este momento. Bueno, ese es un distractor, eso es una situación que les pongo en la mesa para que siempre la tengan presente. Porque ustedes, como ya saben que el estudio de la masa pélvica lo vamos a hacer con ecografía, le van a mandar ecografía. Así que no se preocupen por la prueba. En la ecografía se van a llevar la sorpresa, si está embarazada, que tengan 14, 15, 16 semanas de embarazo. Y probablemente la masa va a ser de origen uterino, es lo más probable por la historia. Y entre las más probables podría ser un mioma o varios miomas que ocupen la pelvis y que ecográficamente incluso podría suceder lo que ya mencionamos en el otro caso, en que era muy difícil de evidenciar y tocó terminar en... ¿Alguna pregunta hasta aquí? Siempre que la paciente en la historia figure que tiene no método de planificación y asumimos que va a tener vida sexual. De hecho, yo acostumbro a decir que independiente que ella niegue que tiene vida sexual, le vamos a proponer hacer una prueba de embarazo si no tiene método de planificación. Y si tiene método de planificación, no sobra hacer el examen, porque a veces tenemos embarazo en pacientes que sí planifican, que incluso están operadas y pueden quedar en embarazo. Conclusiones para que terminemos esta interesante actividad. Como en todas las situaciones, fundamental una completa historia clínica. Muy importante que hagamos el examen físico. Lo que mencionaron del tacto bimanual es mandatorio. Cuando examinen su paciente, si sospechan masa pélvica y si no la sospechan también, confirmen que evacuó vejiga. Porque si no pueden palpar vejigas llenas y erróneamente diagnosticar masas que no hay o dejar de palpar masas que no se pudieron porque la vejiga estaba llena. En ese sentido es muy importante que al darle la orden a la paciente para evacuar vejiga, ustedes le aclaren, señora, por favor pase al baño y evacúe la vejiga aunque no tenga deseos, o decirle claramente orine así no tenga deseos. Porque a veces la paciente, usted le dice que evacúe, pero como ella no tiene ganas, no lo hace. Usted necesita que evacúe la vejiga. Y como se dieron cuenta, fundamental el papel de la ecografía. Entonces allí terminamos la revisión. Vamos a dejarte presentar y ahora sí agradezco que hagan preguntas. Entonces aquí tenemos varias preguntas que quedaron en la mesa, que yo no las vi porque les dije que no iba a leer el chat, porque estaba viendo en la pantalla. Entonces aquí tenemos ultrasonido Doppler color. Fundamental en la valoración del ovario en este momento. Si bien es posible que ustedes tengan un diagnóstico certero en algunas masas pélvicas de origen ovárico, si logran tener el apoyo del ultrasonido Doppler color sería mucho mejor. Por ejemplo, lo que es un quiste folicular del ovario, lo que es la imagen de un cuerpo lúteo hemorrágico, eso no se le escapa a un ecografista que esté dedicado a hacer ecografía de ovario, eso no tiene ningún problema. Se podría decir que él no necesita más ayuda con una ecografía convencional. La imagen del endometrioma que mencionamos tanto, perfectamente la pueden identificar, casi que sin error. Y hay otra imagen que también es muy conocida, que es la que caracteriza al tumor dermoide de ovario, que es de hecho el tumor benigno más frecuente de la mujer joven. Tumor dermoide, que también llamamos teratoma quístico.
Todas estas imágenes son muy conocidas por los ecografistas para que perfectamente nos den un diagnóstico que se podría decir de certeza. Pero cuando la imagen nos da alguna sospecha de que podemos estar en algún límite de benignidad hacia malignidad, o hay por lo menos una característica que sugiere malignidad, que pudiera ser la presencia de septos gruesos, o la presencia de vegetaciones, o una cápsula gruesa o irregular, ¿sí? O muchos componentes sólidos dentro del componente quístico, etcétera, o un tamaño mayor a 10 centímetros. Todas estas masas debían ser evaluadas con el acompañamiento de Doppler color. En la medida que haya una aumentada vascularidad interna de la lesión, más posible que se trate de una lesión maligna. Y en la medida que haya ausencia de vascularidad o muy mínima, más se inclina hacia la posibilidad de benigna. Entonces, un gran ayuda el ultrasonido Doppler color en la parte ovárica. Antes, en la pregunta que está arriba de biopsia en el chat, pues era pensando, por ejemplo, en la biopsia que se tomara de endometrio o algo por el estilo, pero no en la biopsia de una masa. Como les expliqué, el abdomen no se abre si no se vaya a ejecutar la cirugía, para la cual hay que planear y que implica tener todos los estudios previos que indiquen de qué se trata. Bueno, más preguntas. Bueno, todo indica que hay claridad. Bueno, aclárenme ustedes si voy a ser redundante, aclárenme si hay claridad o si de pronto quedaron muchas dudas. Doctor, por mi parte está claro. Que quede a su vez claro que no estamos tocando todas las masas ováricas, pero los ejemplos que pusimos son situaciones cotidianas de masas que vamos a encontrar con mucha frecuencia y que, como ustedes se dieron cuenta, el enfoque que hicimos fue para el diagnóstico. No nos vamos a discutir aquí situaciones terapéuticas que no nos competen ni a ustedes ni a mí, pero sí hacer un buen diagnóstico y eventualmente remitir o por lo menos ordenar los estudios complementarios cuando sea pertinente. Entonces, si está todo claro, vamos a levantar la sesión. ¿Alguna última pregunta? Bueno, nos queda entonces una actividad que está para el 9 de julio. Tengo anotada en mi agenda 2 de la tarde. Sería la última que tendríamos pendiente. Entonces, muy agradecido a todos. Vamos a retirarnos. Feliz tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Luego, doctor.